El aire en el coche olía a pánico. Era una mezcla del plástico viejo del tablero, el débil aroma a pino del aromatizante que colgaba del retrovisor y, sobre todo, el olor metálico y estéril del inhalador de mi hijo. Cada bocanada de Leo era un silbido agudo, un sonido que se me clavaba en el pecho como un cuchillo helado. Sus pequeños dedos se aferraban a mi brazo, sus ojos abiertos de par en par, buscando en los míos una calma que yo no tenía para darle. Afuera, el sol de la Ciudad de México golpeaba el parabrisas, pero dentro de mi viejo sedán, el mundo se había encogido a ese pequeño espacio, a la lucha de mi hijo por una bocanada de aire. «Tranquilo, campeón, tranquilo», le susurraba, mientras mi otra mano temblaba al intentar encajar la boquilla del medicamento. «Papá está aquí. Respira conmigo, ¿sí? Despacio. Eso es, despacio». Pero el tiempo no corría despacio. En mi teléfono la pantalla brillaba con una notificación cruel. Recoger a Isabela Garza en 10 minutos. Isabela Garza no era un cliente cualquiera. Era la dama de hierro, la dueña de Medio Santa Fe, una mujer cuya reputación la precedía como una tormenta de granizo. Un viaje de 3 días a Valle de Bravo. La paga era más de lo que había ganado en las últimas 2 semanas. Era el dinero del alquiler, de la colegiatura de Leo, de sus medicinas. Era el dinero que me permitiría respirar a mí. Y yo iba a llegar tarde. Peor aún, iba a llegar con un niño de 7 años sufriendo una crisis de asma. Mi vida era un castillo de naipes construido sobre un suelo tembloroso. A mis 38 años, Javier Morales era la sombra de lo que alguna vez fui. El dueño de un pequeño taller mecánico en La Doctores, un lugar ruidoso que olía a grasa y a trabajo honesto, se había desvanecido con la última crisis económica. Ahora era chofer de una aplicación de lujo, puliendo un coche que apenas podía mantener, sonriendo a gente que vivía en una galaxia distinta a la mía. Desde que mi esposa se fue en aquel accidente, hace 2 años, cada día era una batalla contra las deudas, contra la soledad y contra el miedo paralizante de fallarle a Leo, lo único bueno que me quedaba en el mundo. Y en el otro extremo de esa galaxia, en un penthouse que seguramente rozaba las nubes, vivía ella, Isabela Garza. La había visto en revistas de negocios, una mujer de 42 años con una mirada que parecía cortar el acero. Heredó un imperio, decían, pero lo multiplicó con una frialdad que asustaba a sus competidores. Su vida era una sinfonía de juntas directivas, vuelos en primera clase y vestidos de diseñador. La mía era una cacofonía de facturas vencidas, noches sin dormir y el silbido constante del asma de mi hijo. No tenía opción. No había abuelos, no había tíos, no había nadie. La vecina, que a veces me ayudaba, estaba fuera de la ciudad. Con el corazón en la garganta y Leo finalmente respirando un poco mejor en el asiento trasero, conduje hacia Santa Fe. Sentía cada semáforo en rojo como una bofetada. El contraste entre mi colonia, con sus edificios gastados y su pulso callejero, y el mundo estéril de cristal y acero de Santa Fe, nunca me había parecido tan abismal. Cuando llegué al imponente edificio, el portero me miró con el desprecio reservado para los insectos. Ya estaba 20 minutos tarde. Le avisé por el intercomunicador, mi voz sonando extrañamente pequeña. «El señor Morales para la señora Garza». Un silencio. Luego una voz cortante. «Baje, la señora lo espera en el lobby». Dejé a Leo en el coche con las ventanas un poco abiertas, asegurándole que volvería en un segundo. Al entrar al lobby, un espacio cavernoso de mármol y silencio, la vi. Estaba de pie, de espaldas a mí, mirando a través de un ventanal gigantesco. Vestía un traje sastre de un color gris tan severo como su postura. El simple sonido de mis zapatos sobre el mármol la hizo girar. Su mirada me barrió de pies a cabeza. No había ira en sus ojos, no al principio. Había algo peor, una decepción gélida, como si yo fuera una pieza defectuosa en su maquinaria, perfectamente calibrada. «20 minutos tarde, Morales», dijo, su voz sin inflexiones. «¿Hay alguna razón que justifique su incompetencia o simplemente debo llamar a la empresa para que envíen a alguien profesional?» Tragué saliva. Las palabras se me atoraron en la garganta.
Señora Garza, yo le ofrezco una disculpa enorme. Tuve una emergencia familiar. Ella arqueó una ceja perfectamente depilada que comunicaba más desdén que 1000 palabras. ¿Una emergencia familiar? ¿Se da cuenta de que este viaje es para cerrar un trato de millones de dólares? Su emergencia podría costarme mucho más que su sueldo de todo el año. Justo en ese momento, la puerta del coche se abrió. Leo, asustado de estar solo, había salido y caminaba hacia el lobby, arrastrando los pies con el inhalador todavía en la mano. La mirada de Isabela Garza siguió la mía, y su rostro se transformó. El desdén helado se convirtió en una furia contenida. ¿Qué es esto?, siseó, su voz bajando a un murmullo peligroso. ¿Trajo a un niño? ¿Pretende que viaje 3 días con un niño en el coche? ¿Está usted loco? Esto es inaceptable. Está despedido. La palabra despedido resonó en el lobby silencioso, rebotando en el mármol frío. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era el fin. El castillo de naipes se derrumbaba. Miré a mi hijo, pálido y asustado, y luego a ella, a la mujer de hierro que sostenía el martillo. Y entonces algo sucedió. Leo tosió, un sonido débil y húmedo, y se refugió detrás de mis piernas. Instintivamente me arrodillé, olvidándome por completo de la mujer millonaria, del trabajo, del dinero. Puse mis manos sobre sus pequeños hombros. «Todo está bien, campeón, solo fue un susto», le dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, no tembló. Estaba llena de una ternura que solo un padre aterrorizado puede conjurar. «Ya estás mejor, ¿ves? Papá está aquí». Levanté la vista hacia Isabela Garza, listo para su golpe de gracia. Pero su expresión había cambiado. La furia se había disipado, reemplazada por algo que no pude identificar. Su máscara de CEO implacable se había agrietado, solo por un instante. Sus ojos no me veían a mí, al chofer incompetente. Veían el fantasma de una familia que ella nunca tuvo. Por un segundo la mujer de negocios multimillonaria desapareció, y en su lugar quedó una mujer. Sola, viendo en la escena de un padre consolando a su hijo enfermo, un universo de ternura y conexión que le era completamente ajeno. Un dolor sordo y antiguo parpadeó en su mirada. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de piano. Yo esperaba el golpe final, la confirmación de mi despido. Pero en lugar de eso, Isabela Garza respiró hondo, una bocanada de aire que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. Su rostro se recompuso, la máscara de hierro volvió a su lugar, pero sus ojos ya no eran los mismos. «Que se mejore», dijo, su voz plana, desprovista de toda emoción. Las palabras flotaron en el aire de mármol, tan inesperadas que tardé un segundo en procesarlas. Luego añadió sin mirarme: «Lo espero en el auto». Y sin más, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus tacones resonando con una autoridad que desmentía la grieta que yo acababa de presenciar. Me quedé allí, arrodillado junto a Leo, sintiendo el pulso acelerado en mi cuello. No estaba despedido. No entendía por qué, pero no lo estaba. El viaje a Valle de Bravo fue una lección de silencio, un silencio denso, cargado de electricidad. Leo, agotado por la crisis de asma, se durmió en el asiento trasero. Su respiración ahora un susurro tranquilo que era la única música en el coche. Isabela no dijo una palabra. Se sentó en el asiento del copiloto, una estatua de perfecta compostura, pero su tensión era un grito mudo. Sus dedos no dejaban de moverse sobre la pantalla de su celular, escribiendo mensajes furiosos. De vez en cuando, atendía una llamada, y su voz era un látigo de frases cortas y heladas. Inaceptable. Resuélvalo. No quiero excusas, quiero resultados. Yo me concentré en la carretera, en las curvas que nos alejaban del monstruo de concreto, que es la Ciudad de México, y nos adentraban en el verde de los bosques de pino. Sentía sus frustraciones como olas de calor irradiando desde su asiento. Estaba claro que el trato de millones de dólares del que había hablado no iba bien. Yo era solo el chofer, un fantasma al volante, pero estaba atrapado en el epicentro de su tormenta.
Llegamos al desarrollo inmobiliario, un proyecto de lujo a orillas del lago. Ella se bajó del coche y la CEO implacable renació. La vi caminar con su equipo, señalando, dando órdenes, su figura recortada contra el paisaje idílico. Esperé durante horas. Vi a lo lejos cómo llegaba otro coche, uno mucho más lujoso que el mío. De él bajó un hombre de cabello plateado y traje impecable. La reunión duró menos de 30 minutos. Desde mi posición no podía oír nada, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Vi al hombre negar con la cabeza. Vi a Isabela ponerse rígida como una tabla. Vi al hombre darle la espalda y marcharse. Vi a su equipo bajar la mirada, evitando sus ojos. El fracaso tiene un olor, y en ese momento podía olerlo a través del cristal del parabrisas. Cuando volvió a subir al coche, la estatua se había resquebrajado de nuevo. No dijo nada. Solo miró por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía las ruinas de su negocio. «Al hotel», fue lo único que dijo, su voz hueca. El hotel era uno de esos lugares donde el aire parece más caro. Un santuario de diseño minimalista y lujos silenciosos. La acompañé hasta la puerta de la suite presidencial, una puerta doble de madera oscura que parecía la entrada a otro mundo. Dejé su equipaje en el suelo. Mi trabajo había terminado por ese día. «Buenas noches, señora Garza. Estaré disponible desde las 6 de la mañana», dije, listo para retirarme a la habitación sencilla que la empresa seguramente me había reservado en algún rincón del hotel. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «Morales». Era un susurro, tan diferente a su tono habitual que me hizo girar en seco. Estaba de pie en el umbral, iluminada por la luz cálida de la suite. Parecía más pequeña, menos imponente. «Hubo un error con la reserva», dijo, y por primera vez vi a Isabela Garza titubear. Sus ojos no encontraron los míos. «El hotel está lleno, completamente lleno. Solo tienen esta suite disponible». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran, con 2 recámaras separadas. Me quedé inmóvil, confundido. La mentira era tan delgada como el cristal. Una mujer como ella, en un hotel como este. Los errores de reserva no existían. Los solucionaban. Creaban habitaciones de la nada si era necesario. Algo no cuadraba. Mi instinto, el que me había ayudado a sobrevivir en las calles de la Doctores, me gritaba que me alejara, que no me metiera en problemas. «No se preocupe, señora», respondí siempre práctico. «Puedo hablar con el gerente, seguro que hay una solución. O puedo buscar otro hotel cerca, no es ningún problema. Incluso puedo dormir en el coche, estoy acostumbrado». Estaba tratando de ser útil, de resolver el problema logístico, de mantener la distancia profesional que nos separaba. Pero mis palabras parecieron ser el detonante de algo que ella contenía a duras penas. Levantó la vista y me miró, y su respuesta me paralizó. No fue un grito, no fue una orden, fue una confesión rota. «El problema no es el cuarto, Morales», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. «Es todo lo demás». En ese instante, la dama de hierro se derrumbó, no físicamente, pero sí su espíritu. Las lágrimas no cayeron, pero sus ojos se llenaron de un océano de desesperación. Apoyó una mano en el marco de la puerta, como para sostenerse. «El inversionista se retiró», susurró las palabras dirigidas más al vacío que a mí. Delante de todo mi equipo, una humillación pública. Su respiración se volvió irregular. «Mi padre», me advirtió. Dijo que fracasaría sin él, mañana cuando se entere. No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Me quedé allí, en el pasillo silencioso y alfombrado, viendo a la mujer más poderosa que había conocido en mi vida desmoronarse en pedazos. Y en ese momento dejé de ser Javier Morales, el chofer. Dejé de ser el empleado asustado de perder su trabajo. Me convertí en la única persona en kilómetros a la redonda que no la veía como un CEO, sino como un ser humano al borde del abismo. No ofrecí palabras de consuelo vacías. No ofrecí palabras de consuelo vacías. ¿Qué podía decirle yo, un simple chofer, a una mujer que movía millones con una llamada?
Mi mundo de facturas vencidas y mocos de niño no tenía nada que ofrecer al suyo de juntas directivas y traiciones corporativas. Así que hice lo único que se me ocurrió, me quedé en silencio. Un silencio sólido, presente. No me moví, no carraspeé, no miré el reloj. Simplemente me convertí en un testigo, en una pared contra la que sus palabras rotas podían chocar sin hacer más daño. Ella pareció notarlo. Después de un minuto que se sintió como una hora, levantó la cabeza. Sus ojos, todavía brillantes por las lágrimas que no caían, me estudiaron de una forma nueva. No como al chofer, no como a un mueble. Me vio a mí, a Javier Morales, y en esa mirada hubo una pizca de... ¿gratitud? No lo sé. Respiró hondo. Un temblor recorrió su cuerpo y lentamente la dama de hierro se reconstruyó pieza por pieza frente a mis ojos. Se enderezó, se alisó la falda de su traje impecable y su rostro recuperó esa máscara de neutralidad helada. «Mi habitación es la de la izquierda», dijo, su voz ahora controlada, aunque un poco ronca. «La suya es la de la derecha. Buenas noches, Morales». Y sin esperar respuesta se dio la vuelta y desapareció tras la puerta de madera oscura. Me quedé en la sala de la suite, un espacio tan grande como todo mi departamento. El aire olía a perfume caro y a fracaso. La mentira sobre la reserva flotaba entre nosotros, una verdad incómoda que ambos habíamos decidido ignorar. Entré en mi habitación. Era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido en mi vida. Pero no pude descansar. Pasé la noche escuchando el silencio del otro lado de la pared, imaginando a la mujer más poderosa de la ciudad, sola con sus demonios. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue diferente. El silencio ya no era tenso y hostil, era un espacio compartido, lleno de cosas no dichas. Isabela no volvió a sentarse en el asiento del copiloto. Se sentó atrás, como siempre, pero yo sentía su presencia de una manera distinta. A mitad de camino, rompió el silencio. «¿Cómo sigue su hijo?», preguntó, su voz neutra, sus ojos fijos en el paisaje que volaba por la ventana. La pregunta me tomó por sorpresa. «Mejor, señora, mucho mejor, gracias por preguntar». «El asma es una condición difícil», continuó, casi como si hablara consigo misma. «Requiere un seguimiento constante, el mejor especialista». No dije nada más, no sabía qué decir. Pero esa pequeña conversación fue como una grieta en el muro de hielo que nos separaba. Los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. La recogía por la mañana, la llevaba a sus reuniones, la esperaba durante horas, la dejaba en su penthouse por la noche. Volvió a ser la jefa cortante, la CEO implacable. Pero algo había cambiado en mí. Ya no la veía igual. Detrás de cada orden seca, de cada mirada fría, yo veía a la mujer rota en el umbral de aquella suite de hotel, y entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era la asistente del doctor Ricardo Alemán, uno de los neumólogos pediatras más reconocidos y caros de todo México. Me dijo que el doctor tenía un espacio en su agenda para ver a Leo la próxima semana. Me quedé mudo. «Disculpe, debe haber un error», le dije. «Yo no he solicitado ninguna cita». «No hay ningún error, señor Morales», respondió la mujer con amabilidad profesional. «La consulta ya ha sido cubierta. Solo necesitamos que confirme su asistencia». Colgué el teléfono con una sensación de vértigo. ¿Quién había hecho eso? ¿Y por qué? Una semana después, mientras Leo era atendido en un consultorio que parecía sacado de una revista de lujo, yo no podía dejar de pensar en ella. ¿Era posible? La confirmación llegó 2 semanas más tarde, en forma de un sobre con el logotipo de Garza Lux Developments. No era un cheque, no era un aviso. Era una notificación oficial informándome que como parte de un nuevo programa de bienestar para empleados clave, la compañía había negociado un plan de reestructuración para mis deudas bancarias. Las condiciones eran increíblemente favorables, casi irreales. Reducían mis pagos mensuales a menos de la mitad. El documento estaba redactado en un lenguaje corporativo impersonal, disfrazado como un beneficio estándar. Pero yo sabía la verdad.
No había ningún programa de bienestar. Solo estaba ella. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño departamento, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. El alivio era obvio. El peso que me ahogaba se había aligerado. Podría comprarle a Leo mejores medicinas, tal vez incluso ahorrar un poco. Pero la rabia era más complicada. Era una furia contra mi propia impotencia. Ella, con un chasquido de sus dedos, había resuelto problemas que a mí me costaban el sueño y la salud. Lo había hecho en secreto, desde las alturas de su torre de marfil, sin siquiera preguntarme. Me sentía agradecido, sí, pero también me sentía comprado, controlado, como si mi vida se hubiera convertido en uno de sus proyectos inmobiliarios. ¿Ustedes qué hubieran sentido en mi lugar? ¿Agradecimiento puro o una sensación de que les estaban quitando su dignidad? Déjenme su opinión en los comentarios, porque es algo que me carcomía por dentro. Decidí que tenía que enfrentarla, no de manera agresiva, sino para dejar las cosas claras. Yo no era un caso de caridad. Al día siguiente, cuando la llevé a sus oficinas, reuní todo mi valor. Señora Garza, empecé, con la voz más firme que pude. Con respecto a la cita del doctor y el programa de la empresa, yo le agradezco, pero no puedo aceptarlo. Ella ni siquiera se giró para mirarme. Siguió revisando unos papeles en su portafolio. No sé de qué me habla, Morales. Es un beneficio estándar. Si no lo quiere, es su problema. Ahora, si me disculpa, tengo una junta. Y con eso se bajó del coche, dejándome con las palabras en la boca y un nudo de frustración en el estómago. Su negación era una muralla perfecta. Me estaba ayudando, pero al mismo tiempo mantenía una distancia infranqueable, recordándome mi lugar. Era un juego de poder sutil y brillante, y yo estaba perdiendo. Acepté la ayuda porque no era idiota. Era por Leo. Pero a partir de ese día, mi gratitud se tiñó de una profunda desconfianza. El mundo de los negocios es un campo de batalla silencioso. Yo lo veía todos los días desde el asiento del conductor. Veía las sonrisas falsas, los apretones de manos que duraban un segundo de más, las miradas que eran dagas de hielo. Y en el centro de todo estaba ella, Isabel La Garza, moviendo las piezas de su tablero de ajedrez con una precisión letal. Pero ahora yo sentía que me había convertido en una de esas piezas. Una pieza que ella movía en secreto, sin explicar las reglas del juego. La desconfianza se convirtió en mi copiloto constante. Empecé a observar todo con una atención casi paranoica. Notaba las miradas de los otros ejecutivos cuando yo la esperaba en el lobby de Garza Lux. Especialmente las de un hombre, Ricardo Vargas, el director de operaciones. Era un tipo de unos 50 años con un traje siempre impecable y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Cada vez que me veía, su mirada se deslizaba sobre mí con el desdén de quien mira una mancha en la alfombra. Para él, yo no era una persona, era un accesorio del coche, y sentía, de una forma que no podía explicar, que le molestaba mi presencia, mi cercanía silenciosa con la jefa. Un martes por la tarde, la esperé durante una junta que se alargó por horas. Estaba estacionado en el sótano del corporativo. Un laberinto de concreto y autos de lujo. Para estirar las piernas subí al lobby, un espacio frío y minimalista. Me senté en un rincón discreto, lejos de la recepción. Fue entonces cuando lo vi. Ricardo Vargas salió de un elevador, hablando por teléfono en voz baja pero agitada. Se paseaba de un lado a otro, sin percatarse de mi presencia. No, el trato está cerrado, decía, con la mano cubriendo el micrófono de su celular. El paquete se entregó en el lugar de siempre. Sí, el periodista ya lo tiene. Mañana por la mañana, Corporativo Solís será historia. No te preocupes, la fuente es anónima, completamente irrastreable. Nadie sabrá que vino de nosotros. Hizo una pausa escuchando. Luego, una risa seca y sin alegría. La dama de hierro ni se lo imagina. Estará demasiado ocupada apagando ese fuego como para notar lo que realmente está pasando. Se metió de nuevo en el elevador y desapareció. Yo me quedé helado. No entendía la mitad de lo que había dicho, pero las palabras periodista, fuente anónima, y el nombre de su competidor directo,
Corporativo Solís, resonaron en mi cabeza como una alarma de incendio. Sabía que había escuchado algo que no debía, algo sucio, pero ¿qué podía hacer yo? Ir a contarle a la mujer que apenas me dirigía la palabra un fragmento de una conversación que sonaba a paranoia. Me despediría en el acto por chismoso. Así que guardé silencio, pero esas palabras se quedaron grabadas a fuego en mi memoria. La bomba explotó 2 semanas después, y el objetivo no fue Corporativo Solís. Fui yo. Llegué una mañana para recogerla y me encontré con una escena extraña. Su asistente personal, una mujer usualmente calmada, me interceptó en la entrada con cara de funeral. El señor Morales, la señora Garza, lo espera en la sala de juntas del piso 30. De inmediato. El tono era urgente. Mi estómago se hizo un nudo. El piso 30 era territorio sagrado, el Olimpo donde solo los dioses corporativos se reunían. La sala de juntas tenía una pared de cristal con una vista que te hacía sentir dueño del mundo, o una hormiga a punto de ser aplastada. Isabela estaba de pie, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad. Ricardo Vargas estaba a su lado con una carpeta en la mano y una expresión de falsa solemnidad. «Morales», dijo Isabela sin volverse. Su voz era tan fría que podría haber congelado el aire. «Cierre la puerta», obedecí, el clic de la cerradura sonando como el de una celda. «El proyecto Lomas Verdes», continuó, girándose para enfrentarme. Su rostro era una máscara impenetrable. «Nuestra adquisición más importante del año. Un acuerdo de confidencialidad absoluto. Ayer, nuestro principal competidor, Inmuebles Altavista, presentó una oferta que superaba la nuestra por un margen mínimo. Sabían cada detalle de nuestra negociación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No entendía a dónde quería llegar. Fue Vargas quien dio el siguiente paso. Abrió la carpeta sobre la mesa de caoba pulida. Hicimos una investigación interna, Isabela. La fuga vino de una fuente inesperada. Deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Era el registro de llamadas de un teléfono de prepago. Había varias llamadas a un número que, según una nota al margen, pertenecía a un ejecutivo de alto nivel de Inmuebles Altavista. Luego deslizó una foto. Era una imagen borrosa tomada por una cámara de seguridad de un hombre en un café internet. Era yo. «El teléfono se compró en una tienda a 2 cuadras de su casa, señor Morales», dijo Vargas, su voz goteando veneno. «Y las llamadas se hicieron desde un café internet que usted frecuenta, justo después de haber llevado a la señora Garza a reuniones confidenciales sobre el proyecto». El aire se escapó de mis pulmones. Miré a Isabela, buscando algo en sus ojos, una duda, una pregunta. Pero no encontré nada, solo un vacío helado. «Yo no hice eso», dije, mi voz un susurro ronco. «Jamás lo haría. Es una trampa». Vargas soltó una risita condescendiente. «¿Una trampa? ¿Y por qué alguien se tomaría la molestia de tenderle una trampa a usted? ¿Un simple chofer? ¿Cuánto le pagaron, Morales? ¿10,000 pesos? ¿20,000? ¿Valió la pena vender a la mujer que le ha dado tanto?» La mención de su ayuda fue como una bofetada. Ahora todo encajaba. La generosidad anónima, el control sutil, me habían estado preparando para esto, para hacerme parecer el traidor más desagradecido del mundo. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Cuando la evidencia parece irrefutable y la persona más poderosa de la sala ya te ha condenado con su silencio. ¿Se rendirían? Si creen que debí aceptar mi destino, díganmelo en los comentarios, porque por un segundo eso fue exactamente lo que pensé hacer. Pero entonces vi a Leo en mi mente. Vi su carita asustada durante la crisis de asma. Vi el consultorio del doctor alemán y una rabia fría y lúcida reemplazó al miedo. No, no iban a destruirme. No así. Respiré hondo. «Señora Garza», dije, dirigiéndome solo a ella, ignorando a Vargas. «No tengo pruebas para refutar esto, porque está diseñado para ser irrefutable, pero solo porque no tengo pruebas no significa que no sepa quién lo hizo». Mis ojos se clavaron en Ricardo Vargas, y él también lo sabe. Vargas soltó una carcajada forzada, un sonido feo en la quietud de la oficina. ¿Ahora el chofer tiene teorías de conspiración?
Isabela, esto es ridículo. Está desesperado. Isabela permaneció en silencio, su mirada yendo de mí a Vargas, como si estuviera pesando 2 piezas de metal en una balanza. Su silencio era mi única oportunidad. Sabía que si hablaba, sería para despedirme. Hace 2 semanas, continué, mi voz ganando fuerza. Esperando en el lobby, escuché al señor Vargas hablando por teléfono. Estaba agitado. Mencionó un paquete, un periodista y un nombre. Corporativo Solís. La mención de su principal competidor hizo que Vargas palideciera visiblemente por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero Isabela no se lo perdió. Su cabeza se inclinó 1 milímetro, una señal de que mi bala había dado en algún sitio. Dijo que para la mañana siguiente, Corporativo Solís sería historia, continué, reconstruyendo la conversación en mi mente. Dijo que la fuente era anónima y que la Dama de Hierro estaría demasiado ocupada apagando ese fuego como para notar lo que realmente estaba pasando. Vargas recuperó la compostura. Esto es un disparate. Está inventando todo esto para salvar su pellejo. ¿Qué tiene que ver Corporativo Solís con la fuga a Inmuebles Altavista? Ni siquiera son los mismos competidores. Esa es la pregunta correcta, señor Vargas, respondí mirándolo directamente. Es una distracción, una cortina de humo. Usted crea una crisis pequeña y controlada, la fuga del proyecto Lomas Verdes, y sacrifica a un peón yo para que todos miren en esa dirección. Mientras la señora Garza está ocupada lidiando con mi supuesta traición, usted ejecuta su verdadero plan contra Corporativo Solís, un golpe mucho más grande y sucio, sin que nadie lo vigile. La sala quedó en un silencio absoluto. La lógica de mi acusación, aunque basada solo en mi palabra, era perversamente coherente. Era el tipo de jugada de ajedrez de 3 niveles que se esperaría en este mundo. Isabela caminó lentamente hacia la mesa de caoba. No me miró a mí, no miró a Vargas. Sus ojos estaban fijos en el horizonte de la ciudad. ¿Tiene alguna prueba de esa llamada, Morales? No, señora, solo mi palabra. ¿Y usted, Ricardo? Dijo, su voz peligrosamente suave. ¿Tiene alguna prueba de que no la hizo? Vargas tartamudeó por primera vez. Isabela, ¿cómo puedo probar que algo no sucedió? Esto es absurdo. Le vas a creer a él antes que a mí. Tu director de operaciones durante 10 años. Ella se giró y lo miró, y por primera vez vi la verdadera Dama de Hierro en acción. No era la mujer rota del hotel, era una depredadora. No le creo a él, Ricardo, pero de repente tampoco te creo a ti. Levantó el intercomunicador de la mesa. Seguridad. Quiero que escolten al señor Vargas a su oficina. Aseguren su computadora, su teléfono corporativo y su teléfono personal. Corten su acceso a la red. Y quiero un registro de todas sus llamadas y mensajes de las últimas 3 semanas. Ahora. Vargas se quedó blanco como el papel. Isabela, no puedes hacerme esto. Es una humillación. La humillación es descubrir una posible rata en mi propia casa, replicó ella, su voz cortando como un bisturí. Si eres inocente, la investigación lo demostrará y te ofreceré una disculpa. Si no lo eres, reza para que solo te despida. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Eran hombres enormes con trajes que no podían ocultar sus músculos. Escoltaron a un Ricardo Vargas mudo y lívido fuera de la oficina. Me quedé solo con ella. El aire todavía vibraba con la tensión. Esperaba que me dijera algo, cualquier cosa. Que me despidiera, que me agradeciera, que me gritara, pero no lo hizo. Espere en el coche, Morales, dijo sin emoción. Tengo trabajo que hacer. La espera fue la más larga de mi vida. Pasaron horas. El sol bajó, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre los rascacielos de Reforma. Cada minuto que pasaba, me convencía más de que había cometido un error terrible, que la investigación no encontraría nada y que yo sería el siguiente en ser escoltado fuera del edificio. Finalmente, su asistente bajó. El señor Morales, la señora Garza dice que puede retirarse por hoy. Lo necesitará mañana a la hora de siempre. Y eso fue todo. Ni una palabra más. Me fui a casa con un nudo en el estómago, sin saber si estaba empleado o a punto de ser arrestado. Al día siguiente, cuando llegué a su penthouse, el ambiente era extrañamente tranquilo.
Ella subió al coche y no dijo nada durante los primeros 10 minutos del trayecto. Yo me concentré en el tráfico, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Tenía razón, dijo de repente su voz rompiendo el silencio. Todo. La llamada al periodista. El plan para filtrar información falsa y hundir las acciones de Corporativo Solís antes de una fusión que solo él conocía. La trampa que le tendió era para desacreditar cualquier cosa que usted pudiera decir si lo escuchaba y para mantenerme distraída. Era un plan brillante. Sentí que una ola de alivio me recorría, tan intensa que casi me hizo temblar. Vargas ya no trabaja para Garza Lux Developments, añadió, y enfrenta cargos criminales por espionaje corporativo. No supe qué decir. Lo siento, señora, fue lo único que se me ocurrió. Ella giró la cabeza para mirarme, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes: respeto. No lo sienta, Morales. Usted no solo salvó su trabajo, usted salvó a esta compañía de un golpe devastador. Me demostró una lealtad que no se puede comprar. Hizo una pausa, y eso es algo que yo creía que ya no existía. Ese momento cambió todo. La barrera invisible entre nosotros se disolvió. Seguía siendo mi jefa, pero la dinámica era diferente. Había una confianza tácita, un entendimiento mutuo forjado en la crisis, pero junto con esa nueva cercanía, sentí algo más en ella: miedo. Era como si mi acto de lealtad la hubiera conmovido, pero también la hubiera asustado profundamente. Se estaba involucrando, estaba sintiendo, y eso iba en contra de todas las murallas que había construido a su alrededor. La calma, sin embargo, duró poco. El mundo de los negocios, al igual que la calle, tiene sus propias leyes de venganza. Ricardo Vargas, humillado y enfrentando la ruina, decidió que si él se hundía, se llevaría a Isabela con él. Y la venganza de un hombre acorralado es la más sucia de todas. No usó balas ni espías corporativos. Usó el arma más letal que existe en el mundo moderno: la verdad, retorcida y envenenada, servida en bandeja de plata a la prensa de espectáculos. Una mañana, el titular no estaba en los periódicos de finanzas, sino en las portadas de las revistas de chismes que se venden en cada esquina. La dama de hierro y su secreto de acero, el romance prohibido y la tragedia que la forjó. La historia era brutal. Contaba, con detalles crueles y selectivos, su antiguo romance con un empleado de bajo nivel años atrás. Pero Vargas no se detuvo ahí. Filtró el detalle más íntimo, el más doloroso: el embarazo interrumpido. Lo pintaron no como una tragedia personal, sino como la prueba de su frialdad, de su ambición desmedida que la llevó a sacrificar una vida por su carrera. El escándalo explotó como una bomba de napalm. Ya no se trataba de negocios, se trataba de su carácter, de su humanidad. El mundo que la había admirado por su fortaleza ahora la juzgaba por su supuesta falta de corazón. La llevé a la oficina ese día, y el viaje fue un descenso al infierno. Su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Vi su rostro reflejado en la ventanilla, y la máscara de hierro se había hecho añicos. Lo que quedaba era una mujer pálida, acosada, expuesta al mundo de la forma más cruel posible. En el lobby del corporativo, las miradas ya no eran de respeto, sino de curiosidad morbosa. Los susurros la seguían como una plaga. La dejé en el elevador y por un instante nuestros ojos se encontraron. Vi en los suyos un pánico que nunca antes había presenciado. El pánico de alguien que ha perdido el control absoluto de su propia historia. La presión de su padre no se hizo esperar. El patriarca de la familia Garza, un hombre que valoraba la reputación por encima de todo, la llamó a su oficina. Yo la esperé abajo durante 3 horas que parecieron 3 días. Cuando salió, caminaba como si le hubieran arrancado el alma. No dijo nada, pero yo sabía lo que había pasado. El consejo de administración, influenciado por su padre y aterrado por el escándalo, había pedido su cabeza. Le habían dado un ultimátum. O renunciaba discretamente, o la despedirían en una junta pública. Esa noche, cuando la dejé en su penthouse,
sentí que la estaba abandonando en una isla desierta. Las luces de la ciudad brillaban a sus pies, pero ella nunca había estado más sola. Me fui a mi pequeño departamento en la Doctores, abracé a Leo mientras dormía y me sentí un cobarde. Ella me había ayudado, me había salvado. Y ahora que el mundo se le venía encima, yo no era más que el chofer que la veía derrumbarse desde el otro lado del cristal. ¿Qué harían ustedes? ¿Se habrían quedado al margen? Es fácil decir que hay que ayudar, pero arriesgar tu único sustento, el futuro de tu hijo por meterte en una guerra de millonarios, es una decisión que te quema por dentro. Si creen que debí simplemente seguir con mi trabajo y no meterme, déjenmelo saber en los comentarios, porque esa noche, esa fue la opción más sensata. Pero a la mañana siguiente, algo se rompió dentro de mí. Su asistente me llamó, con la voz quebrada. No contesta el teléfono, Javier. La junta del consejo es en 3 horas. Tengo un mal presentimiento. Y en ese momento, dejé de ser sensato. Dejé de ser el empleado. Me convertí en el hombre que había visto a una mujer rota en un hotel de Valle de Bravo y que no podía, simplemente no podía, darle la espalda ahora. Tomé una decisión que iba en contra de toda lógica. Desperté a Leo. Le expliqué lo mejor que pude que íbamos a visitar a una amiga que estaba muy triste y conduje hacia Santa Fe, rompiendo todas las reglas de mi trabajo y probablemente de mi vida. El portero del edificio no quería dejarme subir. La señora Garza no recibe a nadie. No discutí. Simplemente esperé a que un residente saliera y me colé por la puerta. Subí en el elevador privado, con el corazón martillándome en el pecho y la pequeña mano de Leo apretando la mía. Cada piso que subíamos era un paso más hacia un abismo del que quizás no habría retorno. La puerta de su penthouse estaba sin seguro. La empujé lentamente. El lugar estaba en penumbra, las cortinas corridas. Había botellas vacías sobre la mesa de centro y papeles esparcidos por el suelo. Y allí estaba ella, sentada en su escritorio, frente al ventanal que mostraba una ciudad gris y lluviosa. La luz de la pantalla de su laptop iluminaba su rostro pálido. Estaba escribiendo. Su carta de renuncia. No se percató de mi presencia hasta que estuve a unos metros de ella. Levantó la vista, y sus ojos estaban vacíos, derrotados. «¿Qué hace aquí, Morales?», susurró su voz ronca. «Váyase, está despedido». «No», le respondí, con una calma que no sentía. «No me voy a ir». Leo se asomó tímidamente desde detrás de mis piernas. La mirada de Isabela se posó en él, y por un segundo, una emoción distinta al dolor cruzó su rostro. Confusión. «No vine a hablar de negocios», le dije, acercándome un paso más. «No vine a darle falsas esperanzas ni a decirle que todo va a estar bien». Hice una pausa buscando las palabras correctas. «Vine a decirle que la verdadera fortaleza no es no tener cicatrices, es saber vivir con ellas. Es levantarse un día más, aunque duelan con cada respiro. Yo lo sé. Usted me enseñó a no rendirme cuando me tendieron esa trampa. No me pida que la vea rendirse a usted ahora». Ella negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Usted no entiende. Se acabó. Ganaron». Fue entonces cuando Leo, con esa inocencia pura que solo tienen los niños, dio un paso al frente. En su mano traía una hoja de papel doblada. Se la extendió a Isabela. Ella lo miró, vacilante, y luego tomó el dibujo. Lo desdobló. No era una obra de arte. Eran los trazos torpes de un niño de 7 años. Había dibujado una casita, con un camino de flores, y sobre la casa, un sol enorme, sonriente, con rayos amarillos que ocupaban toda la hoja. Isabela se quedó mirando el dibujo. Su mano empezó a temblar. El sol sonriente de Leo, un gesto tan simple, tan genuino, fue el golpe de gracia. Fue el ariete que demolió la última de sus murallas, la fortaleza que había construido durante décadas para protegerse del dolor, y se derrumbó, no con violencia, sino con la fragilidad de un glaciar que finalmente se rinde al sol. Sollozó, un sonido profundo y desgarrador que venía del fondo de su alma, mientras se aferraba a ese simple dibujo como si fuera un salvavidas en medio del océano.
Al día siguiente, se presentó ante el Consejo de Administración. Yo la esperé abajo en el coche, con Leo a mi lado. Más tarde me contó lo que pasó. Entró en esa sala llena de hombres grises que esperaban verla derrotada. No llevaba una armadura, sino sus cicatrices a la vista de todos. No negó su pasado. No pidió disculpas. Lo usó. Habló de un error de juventud, sí, pero también habló de la resiliencia que nació de ese dolor. Habló de cómo esa experiencia, aunque terrible, la había hecho más fuerte, más consciente del valor humano detrás de los números. Y entonces, en lugar de renunciar, les presentó una nueva visión para Garza Lux Developments. Una visión que no solo se basaba en el concreto y el acero, sino en el capital humano. Propuso programas de apoyo, de reestructuración de deudas, de acceso a la salud para todos los empleados, no solo para los clave. Mantuvo su puesto, no porque fuera la dama de hierro, implacable e intocable, sino porque por primera vez se mostró como una líder humana, completa y vulnerable. Y eso, resultó ser, era mucho más poderoso. Nuestra historia no termina con una declaración de amor apasionada bajo la lluvia, ni con una boda de cuento de hadas. Termina con algo mucho más real, mucho más valioso. Termina un domingo por la tarde, en el bosque de Chapultepec. El sol se filtra entre los árboles, pintando manchas de luz en el suelo. Isabela ya no lleva sus trajes sastre, sino unos jeans y una camiseta sencilla. Yo no llevo mi uniforme de chofer. Y Leo corre delante de nosotros, persiguiendo una paloma, su risa resonando en el aire limpio. Caminamos en un silencio cómodo. No somos jefa y empleado. No somos amantes. Somos algo para lo que todavía no existen palabras. Tres almas heridas que, de alguna manera, encontraron en el otro un ancla. Ella se detiene a comprarle a Leo un algodón de azúcar. Cuando se lo da, él la abraza por la cintura, un gesto espontáneo y lleno de cariño. Veo a Isabela quedarse quieta por un segundo, sorprendida, y luego, lentamente, sus brazos rodean al niño en un abrazo torpe pero genuino. Y mientras los observo, a la mujer que lo tenía todo, y al niño que es mi todo, entiendo que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia es la que construyes con los pedazos rotos de tu vida. Un refugio edificado no sobre cimientos de concreto, sino sobre pilares de confianza, de respeto y de una esperanza que nunca imaginaste encontrar. ¿Qué creen ustedes que es más fuerte? ¿El imperio que se hereda o la familia que se elige? Cuéntenme su opinión en los comentarios, y si historias como esta, sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, les llegan al corazón, suscríbanse al canal, porque hay muchas cicatrices que todavía tienen una historia que contar.